pues el primer ministro de Noruega ve y les dice, oigan, ya hay que calmarnos, no es positivo que estemos tan peleados con Rusia. Bueno, vean el discurso, una fracción del discurso y chéquense la traducción. Budskapene fra den russiske ledelsen tyder på at Russland styrer mot et langvarig brudd med Vesten. Men et isolert Russland er dårlig nytt, president. Det er urovekkende at det i dag er så lite kontakt og direkte kommunikasjon med Russland. Det svekker mulighetene for å finne frem til en forhandlet slutt på krigen, og det kan øke sannsynlighetene for opptrapping og bruk av hardere virkemidler. Mer ødeleggelse, mer lidelse. Budskapene fra den russiske ledelsen. El primer ministro de Noruega, uno de los pocos gobernantes europeos que entra en razón, siendo Noruega, ojo, uno de los países que menos ha sufrido por la guerra en Ucrania, cuya economía es más estable porque es una potencia mundial también del gas y del petróleo. O sea, Noruega, y además tiene muy poquitos habitantes. Entonces, a comparación de otros países como el Reino Unido, Italia, Francia o Alemania, que pues son bastante poblados para los estándares europeos, Noruega, que es uno de los países más grandes en términos territoriales, solamente tiene 5.4 millones de habitantes. Solamente tiene 5.4 millones de habitantes. Y es una potencia mundial también de los hidrocarburos. Es decir, Noruega, como decimos en mi pueblo, cagada de risa, dice, nosotros tenemos hidrocarburos para venderle a los europillos muy caros y tener una economía estable. Pero reconocemos que por nuestra cercanía con toda Europa, que no es parte de la Unión Europea, pero sí de la OTAN, pues no queremos que sigan aislando a Rusia, porque una Rusia aislada puede ser más peligrosa y además los planes de desconexión de Occidente con Rusia van a tener consecuencias económicas muy importantes para Alemania, que es la locomotora de Europa. Después ahí los europeos andan chillando, y cuando hablo de los europeos me refiero a los gobiernos europeos, ojo, no a la gente, a los gobiernos que han tomado pésimas decisiones, los gobernantes a los que les llamo europillos. Luego mucha gente me dice, profesor, pero ¿por qué nos dices europillos a los europeos? No, 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 europillos a los gobernantes, pillos los gobernantes, europillos y europeones en su relación con Estados Unidos. Aclarado nuevamente por enésima ocasión, Noruega, el gobierno de Noruega, primer ministro de Noruega dice, oigan, no es una buena idea que sigamos aislando a Rusia porque cortamos la posibilidad de arreglar el tema de Ucrania directamente hablando con Rusia, y dos, porque en la medida que nos alejemos de este país, vamos a también vernos afectados económicamente. Esto me parece bastante noble de los noruegos, ¿eh? Me parece bastante noble porque si hay un país que ha quintuplicado sus finanzas, que ha quintuplicado sus ingresos económicos en este contexto, ya ven que dicen, en México tenemos una frase que dice, en río revueltos hay ganancia de pescadores, en río revuelto hay ganancia de pescadores, porque se descontrolan los peces, avientas la red y pescas más que cuando están en en aguas calmadas, ¿no? Bueno, Noruega, fíjense bien la nobleza. Nobleza, dicen que o nobleza obliga a reconoceros eso. Siendo Noruega uno de los países en Europa que más se benefician de la crisis energética porque ha quintuplicado sus ganancias. De hecho, hace poquito hice un programa en donde destacaba cómo gobernantes europeos le reclamaban a Noruega por estarles vendiendo caro y no quererles vender más barato, mientras que Rusia se alejaba del mercado. Y Noruega decía, bueno, yo no me puse a ponerlos a pelear con Rusia, ¿no? Y no les estoy vendiendo más caro que lo que dice el mercado. Así que si quieren gas y petróleo, compren, pero páguenlo al precio del mercado. Yo no los metí en ese problema. Entonces, eso generó que Noruega, al no rebajarles los precios, al no tener cortesía con ellos como proveedor, Noruega diga, ahí les va, que fluya, que fluya, que fluya, les vendo, pero paguen al precio del mercado. Finalmente, ustedes como neoliberales saben lo que cuesta
¿no? Y saben que el mercado es el que tiene la última palabra. Bastante hábiles los de Noruega, pero son nobles en el sentido de que, a pesar de que a ellos les conviene que siga la crisis así como está ahora, porque es cuando más se han ido para el cielo los precios de los hidrocarburos que Noruega le provee a Europa, y en la medida que Europa se aísla, pues traerlo desde Qatar, traerlo desde Australia, me refiero por ejemplo al gas o al petróleo, traerlo desde China o desde la India o desde Arabia Saudí, le es muchísimo más costoso que traerlo desde Noruega. Por eso Noruega, en la medida que Rusia no esté en la ecuación de hidrocarburos en la Unión Europea, Noruega, que no es miembro de la Unión Europea, se está consolidando como uno de los principales proveedores, el principal de hecho en materia de gas, pero en petróleo Noruega es otro boleto y solamente tiene 5.4 millones de habitantes, con un territorio gigantesco. En ese orden de ideas, pues, el que un estado como Noruega les diga, oigan, reaccionen líderes europeos, ya estuvo bien. En la medida que se prolongue esto, ustedes llevan las de perder y están sacrificando sus pueblos. Yo feliz de la vida gano lo que quieran, pero no se trata de ganar por ganar. Al final ustedes me van a seguir comprando a mí, al final voy a seguir incrementando mis ingresos, pero es tiempo de acercarnos a Rusia. En ese sentido, no cortarlas.